Amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a la emisión estelar de Noticias 7. Gracias por acompañarnos. Los invitamos para que también se informen en el telégrafo.com.es, ecuadortv.es, en el dial de Pública FM y a través de nuestras redes sociales. Fer, buenas noches. Mechi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un fuerte abrazo para ti y para todos. Gracias por acompañarnos esta noche acá en el Noticiero Estelar. Recuerden que ya en sus pantallas cuentan con el código QR. Como siempre, los invito a que lo escaneen con su teléfono celular para acceder a información actualizada y verificada que tiene para ustedes el telégrafo digital. Acompáñenos, aquí arrancamos con la información. Este martes debía realizarse la audiencia de formulación de cargos contra 4 acusados de ser los presuntos autores intelectuales del magnicidio de Fernando Villavicencio. Sin embargo, el abogado de uno de los imputados dilató el proceso al no acudir a la diligencia, la cual fue pospuesta. Los elementos de convicción no se pudieron presentar en la audiencia de formulación de cargos contra 4 acusados de ser los autores intelectuales del magnicidio de Fernando Villavicencio en 2023. Uno de los abogados patrocinadores de una de las personas que se pretende imputar, precisamente del señor Ronnie Aliaga, ha ingresado una certificación médica en donde establece que se ha intervenido quirúrgicamente y que este acto, pues de una u otra manera, debe suspenderse por ejercicio del derecho a la defensa del señor Aliaga. La jueza multó al abogado defensor con 2 salarios básicos por su inasistencia y difirió la audiencia para este miércoles 3 de septiembre a las 8:40 en el Complejo Judicial Norte. Estos actos dilatorios, finalmente, como así los ha calificado la señora jueza, lo que generan más bien es un perjuicio para las personas que están esperando esta formulación de cargos, porque el tiempo que va a generar es el incremento de elementos investigativos que van a servir de sustento para la formulación e imputación fiscal. Los 4 imputados son Daniel S., quien en la Asamblea Nacional se refirió a quienes estarían detrás del asesinato del ex candidato presidencial, el ex asambleísta Ronnie A., prófugo de la justicia, Javier J. y el exministro José S., ambos en Estados Unidos y cuyos abogados no acreditan a los señalamientos hechos por Daniel S. No existe absolutamente nada en contra del doctor José Serrano, nada. Que no existe responsabilidad alguna de Javier Jordán dentro del proceso, no existe evidencia más que 4 palabras que dice una persona que está privada de la libertad con múltiples condenas de por medio. Mientras la defensa de Daniel S. anticipó que se acogerán a la cooperación eficaz para proporcionar información sobre el magnicidio de Villavicencio, el abogado de Javier J. aclaró que también remitirá la información que posea sobre el caso, pero sin aplicar ese recurso legal para la reducción de penas. Cuando una persona que tiene responsabilidad en el hecho, lo que hace es busca ayudar a Fiscalía General del Estado para abrir toda una trama. Javier no tiene responsabilidad en este hecho. No cabe una cooperación eficaz, ni mucho menos. Sobre José S., detenido por temas migratorios en Estados Unidos, la justicia de ese país, antes de tomar decisiones, podría esperar a la formulación de cargos para conocer si la jueza le dictamina la prisión preventiva como medida cautelar. Y posterior a aquello, en vía jurisdiccional, será la señora jueza quien tenga la oportunidad, la facultad de disponer, sea a Estados Unidos o a cualquier país, el requerimiento de cualquier ciudadano que haya cometido una infracción en estas tierras. Fernando Villavicencio fue asesinado en Quito semanas antes de las elecciones extraordinarias del 2023 y desde entonces se desconoce quién o quiénes serían los autores intelectuales de su muerte. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. 2 de los 4 supuestos autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio, como lo presume Fiscalía, fueron figuras claves del correísmo, mientras que los restantes son procesados por casos de corrupción. Todos fueron denunciados por Villavicencio en más de una ocasión. Uno de los acusados como presunto autor intelectual del magnicidio de Fernando Villavicencio es Ronnie A., ex Latin King, que llegó a la Asamblea Nacional auspiciado por el correísmo. Su enfrentamiento con Villavicencio se radicalizó cuando se publicó la famosa foto de los tetones en 2022, donde sale junto a varios prófugos de la justicia. Y en esta fiesta, en la piscina, porque no vemos toda la fiesta, en la piscina aparecen al menos 2 prófugos de la justicia junto al asambleísta Ronnie Aliaga. Se me ha acusado de manera sistemática de narcotraficante y a mi bancada de mafiosos y mafiosas. Por eso, desafío al señor Fernando Villavicencio a que presente la denuncia formalmente ante la Fiscalía General del Estado.
Esa piscina era de propiedad de Javier J., a quien Fiscalía también lo relaciona al magnicidio. Villavicencio ya venía denunciando el esquema de corrupción del cual Javier J. era parte y los nexos que tenía con el narcotraficante Leandro Norero, alias El Patrón. Y la red delictiva, el señor Javier Jordán Mendoza, que vendieron insumos médicos con sobreprecios a dedo en un gran robo al Estado, al sector público. Estos amasaron fortunas ilegales durante el gobierno de Lenín Moreno. De hecho, en chats encontrados en el teléfono de Norero se hallaron conversaciones con Javier J., donde se habla de Villavicencio. Ñaño, nunca te he pedido un favor. ¿Puedes resolver lo de este Villa? Ñaño, ¿tú crees que es prudente ese man con todo esto? Pero vamos, ¿quién dijo miedo? Dame los datos que más pueda. Ñaño, se metió con mis hijas, con mi mamá, con toda mi familia. Ya tengo los datos para FB. Voy a poner desde el lunes inteligencia. El tercer implicado y muy cercano a los dos anteriores es Daniel S., testigo clave en el caso. Él decidió colaborar con Fiscalía a raíz de su intento de asesinato en una cárcel de Riobamba. Cometieron un error. El error fue dejarme vivo. Durante su comparecencia en la Comisión de Fiscalización que investiga la corrupción en hospitales, Daniel S. se refirió al magnicidio. Cuando muere Fernando Villavicencio es porque efectivamente Fernando Villavicencio empezó a darles duro a todo ese equipo que ya se había peleado conmigo. El cuarto involucrado es el exministro del correísmo José S. Villavicencio, como presidente de la mesa de fiscalización, había increpado al exministro por un cheque que Jorge Cherres, acusado por el desfalco al ISPOL, giró a nombre de su pareja, María Paula Christensen. ¿Conoce usted este documento entregado por la justicia de Estados Unidos? Sí, por supuesto que lo conozco, señor presidente. Esto confirmaría una relación entre la señora María Christensen y el señor Jorge Cherres. A la fecha, José S. está detenido en un centro migratorio en Miami, Estados Unidos, por permanecer en suelo norteamericano de manera irregular, y su situación jurídica en ese país aún es incierta. Edison Saavedra, Noticias 7. A mediados de septiembre podría conocerse el destino del asambleísta de la Revolución Ciudadana por Guayas, Nuria Butiñá, denunciada por supuestamente cobrar diezmos a sus colaboradores. El Pleno del Legislativo necesita mayoría calificada, es decir, 101 votos para su eventual destitución. En más o menos 15 días habrían definiciones sobre el proceso de investigación por el caso del presunto cobro de diezmos y maltrato laboral en el que está denunciada la asambleísta por el Guayas de la Revolución Ciudadana Nuria Butiñá. La primera vicepresidenta del Parlamento y legisladora de ADN, Michelle Mancheno, reiteró que posee las pruebas sobre la asambleísta denunciada, las mismas que serán presentadas ante el Comité de Ética cuando sea convocada para sustentar su denuncia. Pero lo que sí puedo decirles es que existen chats, existen audios que están materializados por una notaría. Y de igual forma, en esta denuncia existió el reconocimiento de firmas por parte de mi persona y también por parte del ex asesor del asambleísta Butiñá. En su cuenta de la red social X, la parlamentaria Nuria Butiñá desestimó las acusaciones en su contra y expuso los siguientes argumentos. Utilizando la denuncia infundada de un ex asesor, a quien solicité desvincular el 8 de agosto por su incompetencia y por su vagancia. No tolero la vagancia ni la incompetencia y puedo ser muy enérgica en esto. Eso sí es verdad. El Comité de Ética de la Asamblea podría en su informe recomendar al Pleno la destitución de la legisladora si las pruebas que se presenten conducen a esa tesis. El asesor ha filtrado ciertos audios menores, realmente donde muestra pues un maltrato y demás cosas. Si eso también fue real, adicional al tema de diezmos y de haber hecho que su equipo falsifique una declaración juramentada, pues sí, definitivamente tendrá que ser destituida. Para una eventual destitución de la legisladora se necesita mayoría calificada, es decir, 101 votos. Javier Ceballos, Noticias 7. Y atención porque de muy grave calificó el ex titular del Consejo Nacional Electoral, Medardo Oleas, las declaraciones del presidente Noboa en Buenos Aires, donde dijo que un informe de inteligencia de Estados Unidos revela que la última campaña de la candidata correísta Luisa González recibió un millonario aporte del gobierno venezolano encabezado por Nicolás Maduro, quien hoy aparece vinculado al cártel de los Soles.
Oleas sostuvo que eso amerita la acción inmediata de la Fiscalía y de la Asamblea para enjuiciar políticamente al Consejo Nacional Electoral por permitir que se usen recursos ilegales y que se financie así una campaña, lo cual está prohibido por la ley. Néstor Marroquín, abogado que demandó al alcalde de Quito, Pavel Muñoz, por presuntas injurias, desistió de la denuncia y llegó a un acuerdo con el burgomaestre capitalino. Durante la audiencia, el juez que lleva la causa aceptó el acuerdo que implica que Muñoz no presente una contrademanda. Recordemos que Marroquín impulsaba un pedido de revocatoria contra Pavel Muñoz, por el cual se recolectaban firmas que deberán ser presentadas ante el Consejo Nacional Electoral. El plazo vence el 5 de octubre. Y con 78 votos a favor, la Asamblea aprobó la Ley de Transparencia Social. En la siguiente nota les presentamos los principales puntos que contempla este cuerpo legal. Es la cuarta disposición normativa enviada por el Ejecutivo a la Asamblea por la vía urgente en materia económica que fue aprobada en el hemiciclo parlamentario. La norma aprobada establece que ninguna medida de control, supervisión o intervención que ejerzan las entidades públicas podrá ser utilizada como mecanismo de persecución política hacia fundaciones u organizaciones no gubernamentales. ¿Sí se acuerdan de la Fundación Pachamama? ¿Se acuerdan cómo les mandaron a su casa diciendo que atentaba contra la seguridad del Estado? ¿Recuerdan lo que pasó con la Fundación Konrad Adenauer, que tuvo que dejar el país por la persecución del gobierno de aquella época? Y en esa época, muchos de ustedes, compañeros legisladores del otro lado del hemiciclo, eran altísimos funcionarios del gobierno y jamás les escuché quejarse de eso. La Unidad de Análisis Financiero y Económico, UAFE, en el ámbito de sus competencias, podrá efectuar análisis financieros y económicos a las máximas autoridades de las entidades públicas del gobierno central, así como de los viceministros, subsecretarios, directores o subdirectores de las entidades de la función ejecutiva y, de igual forma, de sus familiares hasta el segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad, de acuerdo con el periodo en el que hayan ejercido sus funciones. Lo cual está bien, no me opongo a aquello. Pero nos dice el artículo solamente del gobierno central, señor presidente. Es decir, que no entra a las aduanas, no entra a la SELEC, ya sabemos lo que pasó en SELEC, ¿no? Es decir, no entra Petroecuador. La Ley de Transparencia Social evitará, de acuerdo a la tesis oficial, que dineros ilícitos pasen por fundaciones y demás organizaciones de la sociedad civil para circular legalmente en el país. De darle transparencia, pero también darle control y apoyo eficaz justamente a quienes necesitan empleo y a quienes buscan desarrollo real. La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria realizará la vigilancia, auditoría, intervención, control y supervisión de las organizaciones sociales sin fines de lucro que se registren en el Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales sin fines de lucro. Se impone a las organizaciones de base comunitaria requisitos diseñados para empresas con alta capacidad financiera. Esta norma pasará a revisión del Ejecutivo. El presidente Daniel Noboa podrá vetarla total o parcialmente o disponer su vigencia ordenando su publicación en el registro oficial. Javier Ceballos, Noticias 7. El presidente Daniel Noboa llegó a Japón como parte de su gira presidencial, donde se reunió con empresarios e integrantes de la Federación Empresarial de Japón. Los empresarios reiteraron su apoyo a un posible tratado de libre comercio con el país asiático. Después de lograr hitos en su gira por Latinoamérica, el presidente Daniel Noboa viajó hasta el otro lado del mundo para su visita oficial a Japón y su primera actividad fue justamente una reunión con importantes empresarios locales. Durante el encuentro, el mandatario hizo un breve repaso sobre la situación económica de nuestro país. La canciller Gabriela Sommerfeld calificó la reunión como positiva. Ha sido una exitosa reunión donde el presidente Noboa ha explicado claramente el desarrollo que está viviendo y el cambio y la transformación que está viviendo este rato el Ecuador. Vemos que los empresarios japoneses han aplaudido
de forma importante al presidente. Este grupo de empresarios son de mucha importancia, pues de ellos recomiendan políticas económicas al gobierno japonés. Y de hecho, en la reunión ratificaron su apoyo a un posible tratado de libre comercio. Este es el primer paso, buscar el interés de las empresas japonesas, que ha sido claramente expresado el día de hoy durante la reunión con el presidente Noboa. En la comitiva que acompaña al jefe de Estado también están presentes empresarios ecuatorianos que aportaron con ideas y criterios, quienes aplauden estos encuentros y señalan que será de beneficio para el país, pues actualmente la economía entre ambos países mueve en 308 millones de dólares al año. Y creemos que hay grandes oportunidades para que en este diálogo las inversiones y el comercio puedan llegar al mercado japonés con los mejores productos ecuatorianos. De su parte, los empresarios japoneses se mostraron muy interesados en la cartera de inversiones de Ecuador en áreas como salud, mientras que otros mostraron interés en el sector energético y en el desarrollo de iniciativas mineras. Creo que Ecuador y Japón tendrán una relación muy fuerte, una relación cercana para el desarrollo de la economía de nuestros países. En las próximas horas, el presidente se reunirá con la comunidad ecuatoriana en Japón y además participará de un seminario de promoción de comercio e inversiones. También se reunirá con el primer ministro Shigeru Ishiba y al más alto nivel tendrá una audiencia con el príncipe y la princesa heredera Akishino. Edison Saavedra, Noticias 7. Y atención, porque el Ecuador firmará en septiembre un acuerdo con la multinacional Mercado Libre, que traerá en este caso inversión por al menos 300 millones de dólares para el Ecuador. Así lo anunció el viceministro de Producción Andrés Robalino en el espacio de entrevistas del noticiero matinal de Noticias 7. Mercado Libre es actualmente la empresa latinoamericana tecnológica más grande de Latinoamérica. Inclusive le pasó a Petrobras en Brasil, que era la empresa más grande de Brasil, acaba de pasar en Brasil Mercado Libre. Con esa empresa se va a firmar un convenio de estratégico en donde el sistema logístico de Mercado Libre va a ayudar a los micro, pequeños y medianos empresarios industriales del Ecuador a poder distribuir logísticamente sus productos a nivel nacional y, por supuesto, en algún momento llegar a exportar. Entonces, está trabajando también con Mercado Libre. Esperamos cerrar este convenio en las próximas semanas y que inclusive venga el CEO de Mercado Libre, que está ubicado en la central en Uruguay, sí, exactamente, para que con el señor presidente y con el señor ministro puedan firmar este convenio. El gobierno trabaja en la construcción del plan para la compra masiva de medicamentos. La adquisición de medicinas se ejecutará en dos procesos. Uno estará a cargo del Ministerio de Salud y el otro a cargo del IES. El Comité Nacional de Salud, CONSAP, se creó para elaborar y ejecutar un plan estratégico que ponga en orden el sistema de salud. Así lo recordó la vocera de Carondelet, Carolina Jaramillo, en el marco del anuncio presidencial habitual de cada inicio de semana. Sobre todo enfocado a desterrar las mafias de corrupción que han existido por largas décadas en el Ecuador. Resaltó que una de las decisiones más relevantes del CONSAP es precisamente la compra masiva de medicamentos. Se necesita tiempo que permita que precisamente el CONSAP establezca un protocolo, establezca un plan que permita llevar a cabo esta compra masiva. En este proceso intervienen tanto el Ministerio de Salud como el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. La compra que se concretará con más velocidad es la del IES y luego estará la compra del Ministerio de Salud Pública. Además, confirmó que ya se han dado los primeros pasos financieros. La última información que recibí es que estos millones de dólares ya fueron trasladados desde las unidades desconcentradas del Ministerio de Salud a la planta central. Una vez que se cuenta con esos recursos, se puede establecer el proceso de compra pública, que además hoy por suerte tenemos un CERCOP que está debidamente normado para que no tengamos los problemas que se venían teniendo. La próxima reunión del Comité Nacional de Salud será este viernes 29 de agosto en Guayaquil. Anaís Estrada, Noticias 7. Y casualmente, hablando del Servicio Nacional de Contratación Pública, CERCOP, les cuento que elaborará un nuevo reglamento interno, esto para transparentar los procedimientos de compras públicas en el Estado y evitar la corrupción. La normativa tendrá como fin proteger a los colaboradores, en este caso, de amenazas externas y reducir al máximo los riesgos de filtración de información, precautelando así los servidores del CERCOP.
Según la entidad, lo que se trata es de defender los recursos de los ecuatorianos luego de que una mala práctica en la contratación pública permitiera actos de corrupción. El video que circula en redes sociales en el que supuestamente el presidente Daniel Noboa invita a una plataforma estatal de inversión es falso. La Secretaría de Comunicación de la Presidencia alertó que el clip está manipulado con inteligencia artificial y las palabras que se escuchan del jefe de Estado no son suyas, ni el contenido del video. Desde la Presidencia rechazaron este intento de engaño a la población. Esto es una estafa porque en el extracto se pide el depósito de dinero, lo cual no es cierto. Y el ministro del Interior, John Reinberg, continúa denunciando el accionar de ciertos jueces que siguen favoreciendo a presuntos delincuentes capturados por la Policía Nacional. En su cuenta de X publicó el nombre del juez que dejó en libertad a alias Matatán. A propósito de liberaciones judiciales, horas atrás la policía capturó en Durán a alias Matatán, cabecilla de los Chone Killers. Según el ministro del Interior, esta es la 7ª vez que es detenido y está considerado como objetivo de intermedio valor. El sujeto registra detenciones entre el 2010 y 2020 por tentativa de asesinato, robo, tenencia de armas, tráfico de drogas. A pesar de los antecedentes del juez Segundo Arias Plaza de Guayaquil, le dictó medidas alternativas, decisión criticada por el jurista Juan Carlos Quintana. La sustitución es un privilegio para este tipo de personas procesadas por este tipo de delitos. Entonces, la Corte Constitucional lo que ha hecho es privilegiar a estos grupos de delincuencia organizada. Reinberg exhortó a la justicia que haga el trabajo que le corresponde, pero muchos operadores de justicia estarían favoreciendo a los delincuentes. En el caso en mención, el sujeto debe presentarse los lunes ante la Fiscalía y tiene prohibición de salida del país. Evidentemente, pues los jueces que cometen este tipo de actuaciones jurisdiccionales, mi lectura es que se generan por actos de corrupción. Mientras el Consejo de la Judicatura, a través de un comunicado, informó que iniciará investigaciones contra los jueces que con sus actuaciones provocan que delincuentes reincidentes queden en libertad, pese a su historial criminal y a las evidencias aportadas. Este garantismo que en estos momentos de conflicto armado no son pues elementos que colaboren con la seguridad. En otro caso, el ministro del Interior cuestionó la decisión de la jueza de Macas, Verónica Toledo, de la Unidad Judicial del Cantón Yanzatza, provincia de Zamora Chinchipe, quien rechazó el pedido de prisión preventiva de un presunto sicario acusado de tentativa de homicidio. El sujeto fue detenido el pasado 21 de agosto y recibió medidas cautelares. Como Policía Nacional nos preguntamos por qué no se hacen efectivas las prisiones preventivas, qué es lo que está pasando. Y se preguntó hasta cuándo ciertos jueces estarán del lado de los delincuentes. Iván Casamen, Noticias 7. En la zona 8, en la provincia del Guayas, agentes de la policía en las últimas horas decomisaron 9 armas de fuego. Los operativos dejaron 12 detenidos vinculados a diferentes delitos, entre ellos el microtráfico de drogas y extorsiones. Agentes motorizados del distrito Portete, tras ser alertados de la presencia de personas armadas que realizaban disparos en un punto del sector, se activaron para identificar el vehículo en el que circulaban. Aparentemente buscaban a una persona para victimarla bajo la modalidad de sicariato, pero la intervención oportuna de la policía evitó un aparente homicidio. Al ser interceptados por los uniformados, en poder de los 4 sujetos encontraron 2 fusiles, una escopeta, alimentadoras y cartuchos. Al cometimiento de un presunto delito flagrante, se hace el allanamiento en flagrancia, logrando encontrar a 4 personas que en su posesión tenían 3 armas largas. Así también en el distrito Nueva Prosperina fueron detenidos 3 sujetos, uno de ellos con 2 boletas de captura vigente. Como resultado de la intervención policial, 2 armas de fuego decomisadas. En esta oportunidad, el trabajo preventivo de los uniformados permitió detener a los sospechosos que circulaban armados. Esta intervención de manera focalizada se realizó toda vez de que tuvimos un evento violento en la amanecida de hoy.
En un tercer caso, en el sector de la Trinitaria, agentes policiales, tras 2 meses de seguimientos, identificaron el movimiento inusual de 4 sujetos, quienes al percatarse de la presencia de los uniformados, intentaron desaparecer de la zona. En 2 allanamientos encontraron 4 armas de fuego, entre ellas una subametralladora, 2 pistolas y un revólver. Intervenciones policiales que no dan tregua a la delincuencia organizada. Dichas armas pasarán por el Departamento de Criminalística, pueda determinar si fueron o han sido utilizadas en otros actos ilícitos. Finalmente, agentes de la Policía Judicial ejecutaron operativos simultáneos en diferentes sectores de Guayaquil que permitieron la captura de 3 sujetos presuntamente implicados en el intento de incendio de 2 mecánicas relacionados con el delito de extorsión. Iván Casamen, Noticias 7. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, informó que se investigará un presunto caso de mala praxis con un recién nacido, en este caso en el Hospital de los Ceibos, en Guayaquil. Sin dar mayores detalles de lo sucedido en la unidad de cuidados intensivos neonatal, la institución indicó que se activó un protocolo de auditoría interna, esto para determinar responsabilidades, y se agregó que los profesionales de salud inmersos en la situación ya fueron separados de sus funciones. Además, el IES remitió la información a la Fiscalía General del Estado. No hay mayor información en este momento sobre el estado del infante. Sabemos que buscas información clara, útil y confiable. Por eso el telégrafo se renovó para acompañarlos en cada momento. Claro que sí, visítenos en www.eltelegrafo.com.es y redescubran el diario 10 siempre, ahora más moderno y pensado para ustedes. Volvemos. Más información y presta atención. Si usted busca una oportunidad laboral, puede conseguirla en la Feria Online de Empleo 2025. El acceso es gratuito y encontrará más de 5,000 vacantes. Vamos a ver los detalles. Desde hoy hasta el domingo 31 de agosto, usted puede participar en la Feria de Empleo con más de 5,000 vacantes disponibles de más de 90 empresas del Ecuador y transnacionales. Hay oportunidades de empleo para todos, incluso para personas que estén buscando oportunidades de empleo como pasantes. En la feria usted encontrará ofertas de trabajo en diversas áreas. El 30% de todas las vacantes disponibles en multitrabajos.com corresponden al área comercial o de ventas. Pero es importante también que sectores como tecnología y sistemas, administración y atención al cliente también tienen una gran demanda de talentos. Añade que desde cualquier parte del país quienes buscan una oportunidad laboral pueden acceder de manera gratuita. Siempre que tengan acceso a Internet, con su teléfono celular o computador, van a poder ingresar a multitrabajos.com o descargar la app para poder aplicar de manera rápida y digital. El único requisito es tener su currículum cargado en Multitrabajos, o si ya lo tiene, es momento entonces de actualizarlo. Morales comparte algunas recomendaciones a los participantes para postular a la vacante de empleo acorde a su perfil y así el proceso de selección sea eficiente. La recomendación es investigar acerca de la empresa, conocer cuál es el giro de negocio, también conocer cuáles son las funciones del puesto de trabajo al que estamos aplicando, porque esto nos va a permitir tener una mejor interacción con el reclutador o el entrevistador. En 2024, esta feria online de empleo generó cerca de 900,000 postulaciones. Anaís Estrada, Noticias 7. Y atención, porque Noruega ha abierto más de 15.100 vacantes de empleo para el 2025, muchas de las cuales están dirigidas a trabajadores de América Latina. Las oportunidades son amplias y diversas, cubriendo desde oficios técnicos hasta profesiones especializadas. Por ejemplo, en la región de Norrland se buscan mecánicos sin experiencia y carpinteros calificados. El sector de la salud tiene gran demanda de auxiliares de enfermería, mientras que el sector turístico necesita camareros y guías. También hay puestos para maestros de escuelas y abogados laborales. El país no solo ofrece salarios atractivos con un promedio de 5.620 euros mensuales, sino que también proporciona excelentes beneficios sociales como licencias familiares, horarios flexibles y un sólido sistema de seguridad social.
últimos días del retorno a las aulas en el régimen Sierra Amazonía, el Ministerio de Educación impulsa las mingas comunitarias en escuelas y colegios. La iniciativa busca garantizar que los estudiantes regresen a espacios acogedores para avanzar en su formación. En Quito, la jornada se realizó en las instituciones educativas de todo el distrito metropolitano. Los padres y madres de familia se unieron en labores de limpieza, pintura y adecuación de las áreas comunes de los planteles. Son 360.000 alumnos del sistema de educación fiscal que comenzarán clases el 1 de septiembre en la capital. El telégrafo se vuelve a renovar con su diseño web y a propósito de este nuevo evento dentro de su historia, nuestro compañero Lautaro Andrade nos trae la historia del clásico edificio del telégrafo en el centro de Guayaquil, una edificación que destaca por su estilo y que desde hace 100 años, o hace 100 años en este caso, era el más alto de toda la ciudad. Veamos. El telégrafo digital renovó su página web para que sea más moderna y ágil acorde a los nuevos tiempos. Pero hablar del decano de la prensa nacional es recordar la historia del país y, cómo no, de Guayaquil. A 5 cuadras del río Guayas, en plena Boyacá y 10 de agosto, aún vislumbra uno de los edificios más emblemáticos del siglo pasado. Fue inaugurado en 1924 por don Abel Castillo, quien dispuso la construcción de una edificación clásica con elementos modernistas que en su época fue la más alta de la ciudad. Y si algo destaca en su fachada, es el enorme reloj que dio pie a una frase que se oía en el Guayaquil de hace 100 años. Aquí se hablaba de la hora del telégrafo, ¿no? Entonces se oía las campanadas del reloj y la gente sabía que venía del telégrafo, entonces es la hora del telégrafo. Hoy este edificio ya no le pertenece al telégrafo, sino que es una de las sedes de la Universidad de las Artes, pero su belleza se mantiene, como el hall principal, considerado uno de los más llamativos de la urbe, en el que resaltan sus columnas y acabados de yeso. Ahí no hubo brocha, ¿no? Entonces toda la pintura de yesería del hall se hizo con pincel el más ancho de 2 pulgadas. En los pisos superiores el estilo no se ha perdido. Desde las luces, elegantes sí, pero que según cuentan en su tiempo, también se las consideraba atrevidas. El ascensor cuya cabina es original. Las salas de reuniones, que en su momento eran la oficina del director y son un rezago del sello y personalidad de su propietario. Y su rotativa para la impresión del periódico. Hoy, un patrimonio inamovible. No hay cómo retirar. Pero la universidad encuentra formas, ¿no?, de acompañar, y si ustedes miran al fondo hay una exhibición ya de nuestros alumnos que se acomoda con la máquina y que a lo mejor también se potencia con la presencia de esta joya. Caminar por estos pasillos es palpar la historia del primer diario del país, cuyas centenarias páginas aún se pueden leer. Pero eso se los mostraremos en una próxima emisión. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Y el telégrafo se renovó para estar más cerca de ustedes, ahora con un diseño ágil, moderno y dinámico, pensado para que encuentren la información que necesitan al instante. Pueden ingresar al telégrafo.com.es y descubran el nuevo rostro del primer diario público del Ecuador. Nos vamos a ir a una pausa, pero los deportes al regresar. ¿Qué tenemos, Fer? Mucha información, Meche, y cómo no comentarles sobre un rumor muy importante que está surgiendo en tierras inglesas, bueno, en tierras europeas en general, porque se habla en Alemania, se habla en Inglaterra de que el Arsenal de Londres está haciendo un esfuerzo grande para poner el dinero necesario. ¿Para qué? Para llevarse a Piero Hincapié, el zaguero central ecuatoriano. Más detalles al volver.